Buenas tardes, profesor. Soy Gianfranco Tejada, estudiante del curso de 08 Meneu, y voy a exponer mi trabajo sobre el estudio de análisis de casos de esquizofrenia y conductas violentas. Bien, yo soy el único integrante de mi grupo y voy a empezar. Primero, vamos a revisar el índice. Existen 4 puntos. Primero, vamos a hablar de la contextualización del marco teórico de la esquizofrenia, la revisión de la evidencia sobre las bases biológicas, la perspectiva futura de dichas evidencias y las conclusiones generales. Cabe mencionar que la parte de perspectiva y conclusiones la he combinado ya que he visto más pertinente presentar la información de esta manera. Bien. Primero hablemos de la esquizofrenia. Es un trastorno psiquiátrico caracterizado por alteraciones en el pensamiento, los afectos, la percepción y el comportamiento, que se manifiesta tanto en síntomas positivos o negativos. Los positivos se refieren a excesos y los negativos a déficits. Dentro de los positivos tenemos el habla desorganizada, los delirios y las alucinaciones. Cabe mencionarse que con la medicación adecuada, estos síntomas positivos se pueden reducir, ya que la medicación en algunos casos se dedica a regular la administración de dopamina o serotonina, que es su antagonista. Pero en la parte de los déficits o síntomas negativos, hablamos de pobreza afectiva, alogia, pérdida de funciones ejecutivas y habilidades atencionales, reducción de la interacción social y la anedonia. En este caso, si bien no hay medicación para mejorar este cuadro, esta parte de síntomas negativos, la intervención comunitaria, la terapia de conducta pueden facilitar la recuperación parcial de estos síntomas. Hablemos del curso de la enfermedad. Sin entrar en muchos detalles, la esquizofrenia tiene tres momentos oficiales, digamos, que son la fase aguda, la de estabilización y la estable. Pero también existe una fase previa al inicio del cuadro en sí, que es la fase prodrómica. La fase prodrómica tiene que ver con una persona que tiene el cuadro de esquizofrenia y dentro de su quehacer diario empieza a notar algunos síntomas parecidos, dificultades para focalizar la atención, empieza a escuchar algunas voces que no corresponden a nadie que le está hablando, dificultades para enfocarse en la actividad, y esto empieza a deteriorar poco a poco su funcionamiento autónomo hasta llegar a la fase aguda. En la fase aguda los síntomas positivos son preponderantes, es decir, las alucinaciones, el habla desorganizada, los delirios y demás están muy presentes en esta fase y es más difícil de poder manejar. Por eso en esta fase la persona necesita el apoyo y asistencia de alguien más. En la fase de estabilización, los síntomas ya se van atenuando. Si bien están presentes, hacen que la persona pueda desarrollar algunas actividades de su rutina diaria, hasta llegar a la fase estable o de mantenimiento, en la cual la persona ya puede continuar con sus actividades, pero debe monitorear hasta que vuelva a aparecer la fase prodrómica. Algunos hallazgos sobre la etiología. A nivel genético, se ha hallado un factor significativo de heredabilidad, es decir, hijos de personas que desarrollan esquizofrenia tienen una mayor probabilidad también de desarrollar el cuadro. Sobre todo, se ha hallado indicadores en gemelos monocigóticos, donde hay una mayor probabilidad de desarrollar el cuadro. Se debe considerar que no hay biomarcadores únicos para su diagnóstico aún. A nivel bioquímico, podemos hablar de la dopamina y la serotonina. El exceso de dopamina puede exacerbar la presencia de síntomas positivos y la serotonina es la encargada, como su antagónico, de regularla. Puede ser, perdón, que haya una hiperproducción de la dopamina o también dificultades en la producción de serotonina para regular a la dopamina. Justamente los medicamentos apuntan a ese aspecto para poder regular algunos síntomas de la esquizofrenia. A nivel neuroanatómico, se ha hallado una mayor afectación en la conexión entre el lóbulo frontal y el sistema límbico u otros aspectos que tienen que ver con el procesamiento emocional. También se ha encontrado que puede haber un aumento en el sistema ventricular, el cual puede terminar presionando las estructuras circundantes, hipocampo, amígdala, globo pálido, etc. Además, ya hablamos de que los desbalances bioquímicos en neurotransmisores pueden terminar afectando al tejido cerebral y a las células que lo constituyen. También se han hallado evidencias de que esta enfermedad afecta en mayor cuantía a los hombres que a mujeres, además de que vivir en un nivel socioeconómico bajo o condiciones adversas de vida puede aumentar la predisposición a desarrollar el cuadro de esquizofrenia. Revisamos las investigaciones.
Esta primera investigación, que es la de TICAX en el 2020, habla sobre la asociación que hay entre la conducta violenta, perdón, y la saliencia emocional en la esquizofrenia. En esta investigación se tomaron en cuenta a 60 personas, 20 hombres con esquizofrenia que han vivido violencia, 19 hombres con esquizofrenia que no han vivido violencia y 21 hombres para el grupo control. Lo que se hizo es presentar un conjunto de imágenes emocionales de valencia negativa y tomar una resonancia magnética funcional para ver cómo procesan esta información. El estudio busca ver justamente este procesamiento de emociones negativas en el cerebro. Cabe mencionar, y me parece muy interesante, que mencionaron que para esta investigación había un banco de imágenes relacionadas con lo emocional, el cual estaba estandarizado, lo cual facilita mucho la investigación. En cuanto a los resultados, se hallaron diferencias en el grupo de hombres con esquizofrenia que vivenciaron violencia, en la cual hay una mayor conectividad entre la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal rostral bilateral. Además, hay una menor conectividad entre las regiones frontales, el putamen y el hipocampo. Estas variaciones no se vieron con mayor eficacia en las personas que vivenciaron esquizofrenia y no vivenciaron violencia y el grupo control. ¿Qué conclusiones podemos sacar aquí? Que la integración ineficiente de información entre la corteza cingulada anterior y la región frontal y límbica puede ser un antecedente, puede ser un indicio de que la red de salencia emocional esté afectada y que conlleve a conductas violentas, sobre todo al percibir emociones negativas. Pero todavía se requiere que haya más evidencia sobre esta investigación, que se robustezca, que haya un número o que haya una muestra más amplia y que considere más factores de inclusión. Además de que entre las mismas personas con esquizofrenia hay variedad. Las personas que con esquizofrenia que vivencian violencia sí tienen esta dificultad y las personas con esquizofrenia que no vivencian violencia la pueden mostrar pero en mucha menor cuantía, ¿no? También esto nos da un indicio de que las personas con esquizofrenia no necesariamente van a desarrollar conductas violentas, requieren de más contextos. También hay una revisión sistemática de 58 investigaciones que hicieron Cho y su equipo en el 2019. En este caso, algunos hallazgos importantes que ponemos aquí. Primero, que el grupo de personas con esquizofrenia que incurrió en consumo sistemático de drogas fue el que tuvo mayor incidencia, a diferencia de las personas con el diagnóstico sin incurrir en consumo de drogas. También hay una disfunción frontolímbica en estas personas que correlaciona mucho con el estudio anterior. El polimorfismo de la región promotora del gen transportador de serotonina también es un indicador marcado, porque al tener déficit de serotonina no podemos regular la dopamina, que es la causante de la exacerbación de síntomas positivos. El medicamento que ha dado mejores resultados es la clozapina. Y además, y tal vez la conclusión más importante, es que se requiere más investigación para hallar predictores de la conducta agresiva, la cual no cuenta con evidencias de ser un indicador primario en la esquizofrenia. Y por último, otra revisión sistemática sobre los hallazgos en genética de la esquizofrenia habla de la revisión de 87 investigaciones, de la cual hallamos los siguientes indicadores. Primero, antes se pensaba que había una causa monogénica de la esquizofrenia, pero luego pasamos a una causa poligénica debido a la múltiple presentación de los indicadores. Hay una mayor probabilidad de herencia entre gemelos monocigóticos que disigóticos, pero siempre hay un gen recesivo cuando no se manifiesta el cuadro. Perdón, existe evidencia de que vivir en entornos hostiles, como hablábamos hace un rato, y deprivados socialmente, aumenta la probabilidad de que pase la, la esquizofrenia. Y también la estructura genética de la esquizofrenia es compleja, heterogénea y poligénica. Bien. Y bueno, y actualmente la investigación se está centrando mucho en los genes de Novo, que son genes que son estructuras genéticas que no se heredan de los padres, pero aquí que sí se forman durante la formación del feto y cuya agrupación sí puede ser un buen predictor de la esquizofrenia. Este cuadro lo voy a dejar aquí para explicar una cosa que vamos a ver en evidencias y conclusiones. Primera conclusión, si bien hay evidencias claras de bases biológicas de la esquizofrenia, aún no hay un biomarcador claro para su diagnóstico, ¿ok? Ni para la predicción de conductas agresivas. Hay evidencias de un déficit de interconexión de zonas de corteza prefrontal y sistema límbico.
Esas anomalías se observaron en personas con esquizofrenia que vivenciaron violencia, o sea que la vivencia de violencia exacerba este cuadro. Se debe de seguir estudiando la influencia de la corteza singular anterior como un posible biomarcador de conducta agresiva. No hay evidencia sólida para afirmar que las personas con esquizofrenia presenten una tendencia a ser violentas sin considerar los factores adicionales. Del punto anterior, podemos decir que se requiere más investigación de la interacción entre genética y ambiente para conocer cuáles son los factores ambientales que pueden predisponer a la persona a desarrollar estos cuadros de conducta violenta. Por ejemplo, la vivencia sistemática de estos síntomas positivos aíslan socialmente a la persona, la pueden hacer caer en depresión y hace que busque escape en el consumo de drogas, puede que genere conductas violentas a modo de escape y termine agravando su situación. Es por eso que estas investigaciones son sumamente necesarias para desmitificar estos cuadros y poder brindar las ayudas oportunamente a quien lo necesite. Esta es la bibliografía que se ha tomado en cuenta ahora y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.